Linda música, ¿verdad? Después vamos a tratar de interpretarla con nuestra flauta, nuestra compañera de tantas décadas, que la tuvimos abandonada. Vamos a volver a rescatar eso que quedó. Les he puesto aquí el enlace para ustedes que vinieron hoy temprano. Tienen el enlace para descargar esta melodía que acaban de escuchar en MP3 y también las partituras para piano o para flauta o violín acompañado por los acordes. Así que aquellos que les gusta la música y que saben tocar algún instrumento pueden usarlo. Habíamos dejado la semana anterior, ya casi terminado el Mahamar 28. Y en resumen, enseña, en muy resumido estos títulos que hemos puesto aquí, algunos conceptos. Y habíamos hablado del tema de lo que significa el punto de Malhut, el punto de reinado que hay en cada uno de las Sefirot, en especial en Keter, en cada uno de los mundos. Y hablamos de que el Malhut, ese punto de Malhut, es la revelación de Keter, de acuerdo con el principio de Sof Maaseh B'Machshavat Tejilá. Lo último en la acción es lo primero en el pensamiento. Entonces, Malhut es la revelación en los mundos inferiores de Keter, a pesar de que es infinitamente oculto y que para uno entender que en este mundo material está Dios y que Dios es el que lo creó y que no hay otra cosa que Dios, hay que tener fe, hay que meditar y entender cosas que la mayoría del mundo no entiende, a pesar de que toda la gente en mayor o menor grado cree en Dios. De todas maneras es una creencia muy inconsciente, que viene muy de dentro, que si no es meditado de acuerdo a los modelos que trae la Kabbalah, la Torah, entonces uno puede equivocarse y transformar lo que en realidad es algo de este mundo material, pensar que eso es Dios. Cuando digo mundo, hablo del mundo en que nosotros vivimos y el mundo del universo material, el mundo de Asia. Les pongo de vuelta el enlace para los que no lo copiaron. Cada semana, si Dios quiere, les vamos a dar una nueva hoja de estas partituras. Ahora, uno de los temas que estábamos tocando, entonces ese punto de Malhut que simboliza la piedra que es inerme, que está muerta, que aparentemente no dice nada, cuando se interincluye de toda la energía que viene de arriba y se la entiende como una representación de su raíz, entonces se transforma en Matseiva.
esas 12 piedras que estaban en la cabeza de Jacob, que se transforman en una sola piedra, que fue un monumento, un parzuf. Entonces, ese es el trabajo, transformar cada una de las sefirot en un parzuf. ¿A través de qué? A través de haciéndola accionar con las demás. Y esta acción, esta interacción, ¿cómo se consigue? A través de comprender cuáles son esas sefirot de Atzilut en su estado puro y ir identificándolas en cada uno de los mundos inferiores. Pero en definitiva, eso componen los 12 parzufim de Atzilut que se van representando en los mundos inferiores que estudiamos constantemente. Y entonces, ¿qué significa estudiar? ¿Qué significa concientizar todo esto que estamos aprendiendo? Hacer que experimentar en nosotros mismos, en nuestra alma, experimentar en nuestra propia alma también aquello que estamos representando aquí afuera. En los poderes del alma, en cada uno de las sefirot, en cada uno de los poderes, en cada uno de las vestimentas del alma. Entonces, este tema de la interinclusión, que es la rectificación de las sefirot, hacer que cada uno interactúe con el otro, tiene que ver con el Arizal. Él trajo, o mejor dicho, él fundamentó esta idea y la trajo mostrando en los personajes de la Torá cómo cada una de esas almas se van reencarnando en otras almas. Acá acabamos de poner un cuarteto que ya habíamos hablado en la clase anterior, que son, por un lado, Jacob, que es el héroe de nuestro estudio, Moshe, Shlomo, y el profeta Irmiau. De estos 4 personajes, aunque todos son conocidos, los 3 primeros son los que más uno escuchó hablar. El profeta Irmiau, en general de todos los profetas, uno a veces conoce algunas frases que han dicho, pero de su vida privada en realidad no conocemos mucho. Irmiau fue el profeta que profetizó la destrucción del primer templo, así que él vivió una vida muy dura, muy sufrida. No es fácil para un judío, un amante de la Torá, un servidor de Dios, venir a avisarle al pueblo que el Beit HaMikdash se iba a destruir, y él vio la destrucción. Fue un personaje muy sufrido, estuvo muchas veces en la cárcel, y como decíamos las veces anteriores, Shalom Francisco, Shalom a todos, hoy no hemos puesto Tzedaká todavía. La Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que trae redención, y hay mucha gente en esta época que necesita refuerzo Shlema, necesita bendición en todos los sentidos, así que hagamos toda una red internacional virtual donde todas las almas se unan. Entonces, estábamos diciendo que Irmiau fue un alma sufrida, por un lado porque Dios lo puso en una época y en un lugar bastante problemático, y por otro lado, y lo hizo, él le dio
la profecía que tenía que traer al pueblo. Y por otro lado, los mismos reyes, la misma gente que estaba allí en el pueblo de Israel, lo persiguió. Como él iba a reprender, iba a avisar, a decirle a los reyes con los cuales convivió que tenían que cambiar y dejar de pecar, entonces evidentemente esos reyes no eran muy amados por él. Entonces fue puesto en prisión varias veces, justamente por los reyes de Yehuda. En esa época ya el reino de Israel había sido conquistado y fue al exilio. Quedaba en la tierra de Israel, alrededor de Jerusalén, el, el territorio correspondiente a la tribu de Yehudá y parte de Benjamín. Todos los demás, las demás tribus, que son 10 tribus y media, las famosas 10 tribus perdidas, junto con los Kohanim y los Leviim que había dentro de cada uno de sus territorios, fueron llevados al exilio. Y hasta hoy en día no sabemos dónde están, salvo algunas pocas referencias y que no es algo completamente confirmado, pero en definitiva van a retornar todos cuando venga el Mashiach y él identifique quiénes son esas tribus que se perdieron. Pero en este reino de Yehudá que todavía permanecía estaba Ermiau profetizando, y los reyes lo mandaban a la prisión, como lo mandaron a Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik también tuvo mucha rectificación en el pozo donde lo mandaron los hermanos, en la cárcel donde lo pusieron en Egipto. Potifar y Paró. Él estaba en la cárcel de los Goim, en la cárcel de los egipcios. Entonces el que se asemeja más en este aspecto de haber estado perseguido en la cárcel a Yosef fue Irmiau, el profeta Irmiau. Pero no fue puesto por pueblos enemigos, sino por el mismo pueblo judío. Los ministros, los reyes, todo el gobierno estaban en contra de él. Y más todavía, dice el Rav Ginsburg, de todos los personajes que hay en la Torá, ¿quién sería el que tiene más mérito para que su reencarnación sea el Mashiach, el rey Mashiach? Está escrito en el Pirkei Avot, Lefum Sara Agra, de acuerdo al sufrimiento, así va a ser la recompensa. Y el que más me sufrió y más se esforzó en todo el pueblo de Israel, dentro de todos los personajes, es justamente el profeta Irmiau. Tanto sufrió Irmiau que él maldijo el día en que nació. Hay dos personajes en la Torá que maldijeron el día en que nacieron. Uno fue Job, que en realidad no sabemos exactamente quién fue, si fue un judío o fue un no judío. Incluso no sabemos si en realidad existió o fue nada más que una historia para traer una parábola de todo lo que se cuenta allí.
Pero Irmiau sí, sabemos que existió y sabemos quién fue. Y él dijo, Arura Yom Asher Yoladati, maldito el día en que he nacido, etcétera, etcétera, dentro de todas las profecías. Si tienen un buen Tanaj para leer, van a ver todas las cosas que él dijo. Hay varios Sukim con el cual él maldice el día de su nacimiento. Y también aquel que lo hizo nacer, en fin. Muchos psukim que Bemet son de una amargura, de una negación muy fuerte. Entonces, el que más se arrepintió, el que más sufrió por todo lo que tuvo, por el trabajo que tuvo que hacer, fue evidentemente Irmiau. Él, el mayor sufrimiento que tuvo no fue estar en la cárcel, no fue ser perseguido, incomprendido, fue haber tenido la visión de la destrucción del Beit HaMikdash. Y entonces, de acuerdo con la regla de Midah Keneged Midah, que nosotros llamaríamos ojo por ojo, pero en realidad es también en forma positiva, así como uno se esfuerza, entonces iba a tener su recompensa, así como uno hace bondad, entonces va a recibir bondad. Eso se llama también Midah Keneged Midah, una cualidad que se da por la otra cualidad. Eso es Lefun Tzara Akra. Vamos a escribirlo aquí porque es importante, es una frase muy importante. Fun Tzara Akra. De acuerdo con el sufrimiento o esfuerzo, así es la recompensa. Eso es algo que todos conocemos. De acuerdo a cómo uno se esforzó para lograr algo, incluso de acuerdo al sufrimiento que uno tuvo para lograr algo, así es la recompensa. Entonces, de acuerdo con eso, seguro que le corresponde ser el Redentor de Israel. A pesar de que en esta reencarnación como profeta, como Irmiau, él era Cohen. También Ezequiel era Cohen, y Yeshayahu no era Cohen. Yeshayahu era de la descendencia del Malhut, de David, de Yehuda. ¿Y por qué hablamos de Irmiau? Porque estamos hablando de la Sefirot y de la piedra, que Jacob y Yerima Matseba. Y habíamos dicho que Yerima, Beyerima, ya lo habíamos escrito en hebreo, pero para que ustedes vean. Beyerima, van a ver que tienen las mismas letras de Irmiau. ¿Sí? Entonces, dice la Arizal que dentro de este pasuk, de que Jacob levantó una Matseba, allí en el monte Moriah, donde después iba a estar el Beit HaMikdash, en ese momento Jacob estaba formando el pacto con Akadosh Baruj Hu,
Y ese Yerimas da pie a la Arizal para decir que Irmiau es una reencarnación, un Gilgul que vino después de Jacob Avinu. Entonces, Irmiau, el profeta Irmiau es la fuerza que hay en Jacob de tomar ese punto, como dijimos en la clase anterior, oculto dentro del Keter, de la fe simple del pueblo de Israel, y hacer con ella una matzeba, un parzuf. Entonces para eso necesitamos una fuerza todavía más elevada. Entonces, para ese trabajo que hizo Jacob, es justamente toda esa fuerza que tenía el profeta Irmiau varios siglos después. Entonces, decíamos que se reencarnó Jacob en Moshe en Shlomo y Shlomo en Irmiau, dentro de todo el proceso de reencarnación y todo el tema de rectificación del mundo. Vamos a ver que, por supuesto, todas las almas vienen de Adán. Y dice el Arizal que el alma de Jacob, ustedes se acuerdan que Adán Arishon tuvo 3 hijos, Caín, Hebel y Set. Caín, Hebel fue asesinado por su hermano Caín, entonces Hebel no tuvo descendencia. Caín fue maldita su descendencia, y entonces todo el mundo, todos los descendientes luego, o sea, el mundo estaba conformado por los descendientes de Caín y de Abel, y de Set, perdón. Después en el diluvio, cuando se mató a toda la humanidad y quedó solo Noah, entonces Noah venía de Hebel, venía de Set. ¿Por qué digo Hebel? Porque Set, también dice Larissa, era una reencarnación de Hebel, que como estaba decretado que toda la humanidad tenía que venir de Hebel, y Caín lo mató. Entonces después vino Set como reencarnación, y de ahí siguieron todos los seres humanos hasta que vino el diluvio y mató a todos y quedó Noah. Entonces hay un punto de contacto que trae la risa entre Noah y Hebel, que fue justamente que Hebel hizo un sacrificio de animal, por eso fue aceptado por Dios, un aroma bueno para Shem, y por eso Caín lo mató. Y después de todo eso, nunca más la humanidad no se alimentaba de carne. Después, cuando Noah bajó del arca, hizo un sacrificó los animales puros que había llevado, y de ahí también hizo un aroma grato para Dios. Y gracias a ese aroma también encontró gen. Noah encontró gen a los ojos de Dios. Y ese aroma de los de los de los animales que él sacrificó y de todos los animales que iban a venir en el mundo, y luego eh, el, el aroma del incienso que se iba a sacrificar, que se iba a ofrendar en que se iba a ofrendar en el Beit HaMikdash,
tiene el secreto de Hebel. Hebel es el que hizo el primer sacrificio de animal, porque Hebel significa aliento, el vaho, esa vanidad que sale de la boca, que luego fue recordado por Shlomo Amelech, Akol Hebel, Hebel Abalim, Akol Hebel, dijo Kohelet, Amar Kohelet, vanidad de vanidades. Entonces, una de las interpretaciones de ese comienzo de Kohelet es justamente que todo es vano, que todo viene de Hebel, que todo es aliento y que todo viene del aliento de la boca de Dios. O sea, hay muchos secretos allí, por supuesto, en toda la sabiduría de Shlomo. Entonces decíamos que el que dio, sí, Caín tuvo descendencia y por eso él fue maldito, que toda su descendencia iba a ser maldita. No estamos hablando de las reencarnaciones que hubo después de Caín, sino que estamos hablando de todos los que estuvieron antes del diluvio, que después fueron muertos. Decíamos que la época en que fue destruido el Bet HaMikdash era el reinado de Nebuchadnezzar en Babilonia, en la ciudad que hoy es la capital de Irak, Babel. ¿Cómo se llama la capital de Irak hoy? Bagdad. Bagdad era Babel. Todo el imperio era Babilonia y su centro estaba allí. Entonces ese Nebuchadnezzar, el rey de todos, que también tiene que ver con Ahasverosh, con el rey que cuenta la Megilat Esther, que es al principio ya cuando el Beit HaMikdash fue destruido y luego es mandado construir el segundo. Toda esta época del exilio babilónico comienza justamente con la conquista de Babilonia, de Nebuchadnezzar, el rey Nebuchadnezzar, de la tierra de Israel. Entonces él fue a luchar contra justamente los reyes de Yehudá, el rey de Yehudá, el cual había puesto a Irmiau en la prisión. Entonces Nebuchadnezzar hizo una sola cosa buena, que fue lo que hizo, salvó a Irmiau. Le dijo a su ministro de guerra que no lo dañe, sino que lo sacó de la cárcel y todo lo que diga él tenían que hacer. ¿De dónde vino esa fuerza? ¿De dónde vino esa idea a Nebuchadnezzar de salvar el Miau? Uno podría pensar que él conocía a todos los profetas falsos, Nevi'ei Sheker, los que profetan la mentira, que decían Shalom, Shalom, y no hay Shalom. Bueno, estamos profundizando y repasando un poco la clase anterior, con algunas cosas nuevas para entrar en tema. Entonces uno podría pensar que Nebuchadnezzar vio a ese profeta y quiso salvarlo. Él creía en los profetas y justamente porque profetizaba la destrucción del templo, así que estaba profetizando a favor teóricamente de Nebuchadnezzar. Pero el Arizal dice algo
mucho más profundo y da un motivo que es bastante sorprendente, y es que él salvó la vida de Shlomo HaMelech por su abuelo. Porque todo lo que sucede en el mundo está conectado con el secreto de la reencarnación. Sol Agilgul. ¿Cómo se dice reencarnación en hebreo? Gilgul. No sé si se dice con doble E, hay algunos diccionarios que lo traen con doble E. Gilgul, entonces, viene de la palabra Gal, es el secreto del Gilgul. Y todo lo que es circular, todos los círculos de los planetas, todos los círculos de la naturaleza, se llama Galgal, la rueda del auto. Galgal. Entonces, en Irmiau también tenía un secreto en su pasado, Nebuchadnezzar, y era que su abuelo ¿saben quién era el abuelo de Nebuchadnezzar? El abuelo de Nebuchadnezzar era ni más ni menos que Shlomo HaMelech. Y entonces, el que lo salvó a Irmiau, ¿quién fue en esencia? Shlomo HaMelech, que se reencarnó en Nebuchadnezzar, justamente para hacer esto. Y es lógico. ¿Quién construyó el Beit HaMikdash? Shlomo HaMelech. Entonces, ¿quién? Otra vez por el secreto de Midah Keneged Midah, que una cosa está en paralelo con la otra. Así como Shlomo HaMelech construyó el Beit HaMikdash, Nebuchadnezzar lo destruyó. O sea, es el mismo poder de construir y destruir, el mismo poder que Dios da cuando es utilizado para bien, construye, cuando es utilizado para mal, destruye. Aunque por supuesto en Hasedut no hay nada malo, y toda destrucción es en aras de una construcción. Así que Shlomo HaMelech lo construyó y decidió destruirlo para que después, justamente un sucesor de estos reyes de Babilonia, hagan lo mismo que hizo con el Miau, era a los Fernes, era a Hashverosh, lo tomó a Irmiau y lo tomó a Ezra, a Naví, el profeta Ezra, que fue el que estuvo en los últimos años del exilio del primer templo, durante esos 70 años, y fue el que, con el dinero de los babilonios, construyó el templo en Jerusalén. Fue allá y
el rey de Babilonia le ordenó a todos los pueblos en el camino que cada uno tenía que darle a él todo lo que ellos necesitaban, dinero, comida, materiales, todo para volver a reconstruir el Jerusalén y el templo. Por supuesto, esto no significa que él era bueno superficialmente, sino que vemos nuevamente una chispa de Shlomo Amelech ahí. Y entonces el profeta Ezra, que también se llama Ezra el escriba, fue el que llevó de retorno a los cautivos de Babilonia, los llevó de vuelta a... Él los llevó al exilio y los trajo de vuelta a Israel. Hay muchas cosas interesantes que hablar sobre este retorno, pero ahora vamos a concentrarnos en el exilio del Miau. Entonces, acá vemos cómo todos los ciclos y las fuerzas que hay en el mundo están todos controlados por un objetivo, que es el objetivo de Akadosh Baruj Hu. Entonces, el mismo Shlomo Amelech lo salvó de Miau, que vuelve en uno de sus descendientes, que tuvo junto con una de esas 1000 concubinas que tenía. Entonces, justamente él lo sacó de la cárcel. Entonces, uno siempre tiene que aprender cosas de lo que pasó en esa época, en todas las épocas, para aprender en nuestra época, en nuestro momento, especialmente ahora que estamos en el último momento del Galut y en principio del exilio. Y para entender un poco más acerca de todo esto, el Arizal trae otro verso, justamente de Shlomo Amelech de Kohelet. Vamos a aumentar un poquito el tiempo de la clase. Trae de Kohelet otro verso que está en el segundo capítulo y que dice: un segundito. Dice: y yo he visto que tanto se aventaja la sabiduría a la insensatez como la luz se aventaja a las tinieblas. Dice, antes que eso dice: enseguida volví la vista para observar la sabiduría y la locura y la insensatez. Pues ¿qué podrá hacer el hombre que venga tras el rey? Nada, sino lo que ya se ha hecho hace mucho. Para entender un poco lo que significa eso, por supuesto hay que estudiar un poco la vida de Shlomo Amelech y leer su obra, el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, el Kohelet, que es el Eclesiastes, y Proverbios, que es Mishle. Quería traerles el primer capítulo y parte del segundo hasta donde llega este versículo, donde el Rav Ginsburg nos trae la explicación del Arizal acerca de todo este tema que estamos hablando, del reinado, de la estupidez y la corrupción que ve Shlomo Amelech en el mundo. Dice así Kohelet:
Palabras de Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Algún día les voy a traer una clase que dio el Rab sobre este verso. Pero en principio, como ustedes ven, vanidad tiene que ver con el secreto que explicamos antes de Hebel y del aliento de la boca que sale, que todo eso sale a causa, lo que crea a causa Baruj Hu. Este es Hebel, que es Gematria 37. 37 es el punto medio de Jochma, que es 73. Si ustedes tienen un número impar, hay un número que es justo en el medio, y el 37 es el medio de la Jochma, es el punto interior de la Jochma. Entonces Hebel, en hebreo, es el hijo de Adán, y también es el vaho o el aliento que sale de la boca, o también vanidad, así como el aliento que sale de la boca se esfuma y desaparece, no es nada. Así es Hebel. Entonces dice Hebel Abalim, dice Coelet Hebel Abalim, todo Akol Abalim, Akol Hebel. Cuando uno lo dice en castellano, entonces se pierde toda esta riqueza de significados. Pero vamos a leer en castellano, aunque sea para entender un poco todo lo que nos enseña Coelet en forma, la parte revelada por lo menos. Dice, ¿qué provecho saca el hombre de todo su trabajo en que se afana debajo del sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece. El sol también se levanta y el sol se pone, apresurándose a volver al lugar de donde se levanta. El viento va hacia el sur, luego gira hacia el norte, va girando de continuo y torna a sus giros el viento. Todo el tiempo está el motivo del giro, del Gilgul y del viento, del Ruach. Todos los ríos van al mar y el mar no se llenará. Al lugar a donde van los ríos, allí mismo vuelven a correr. Todas las cosas se cansan cuando tienen una actividad incesante. No puede el hombre expresarlo, no se harta el ojo de ver, ni se hincha el oído de oír. Aquello que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se volverá a hacer, pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Habrá por ventura cosa de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Al contrario, ya existió en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de las cosas anteriores, ni tampoco de las cosas que van a venir. La habrá entre aquellos que vendrán después de ellas. Yo, Coelet, he sido rey de Israel en Jerusalén. Entonces apliqué mi corazón a buscar y a averiguar con sabiduría lo concerniente a cuanto se hace debajo del cielo. Trabajo ímprobo que ha dado Dios a los hombres para que se ocupen de él. He visto cuántas obras se hacen debajo del sol, y he aquí que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar, y lo falto no se puede contar. Hablé conmigo mismo diciendo, he aquí que me he engrandecido, y he acaudalado la sabiduría más que todos los que han habido en Jerusalén antes de mí. Y mi corazón ha tenido mucha experiencia de sabiduría y de ciencia.
pues apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez, y supe que esto también es una idea vana, porque en la mucha sabiduría hay mucho enfado, y quien aumenta el saber, aumenta el dolor. Dije yo en mi corazón, ven pues, yo te probaré con alegría. Goza, pues, del placer. Mas he aquí que esto también es vanidad. De la risa dije que era locura. Y de la alegría, ¿de qué sirve esta? Reflexioné en mi corazón cómo había de regalar con vino mi carne, guiándome entre tanto mi corazón con sabiduría. Y cómo había de echar mano a la insensatez, hasta que viese yo cuál es la felicidad para los hombres que trabajan debajo del sol el corto número de los días de su vida. Híceme pues obras grandes, me edifiqué casas, planté para mí viñas, hice para mí jardines y vergeles, en los cuales planté árboles frutales de toda especie. Hice para mí albercas de agua, para regar con ellas el bosque donde crecían muchos árboles. Compré siervos y siervas, y tuve otros nacidos en mi casa. También tuve posesiones de ganado mayor y menor, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Asimismo amontoné para mí plata y oro, y los tesoros de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de las delicias de los hijos de los hombres, y mujeres no pocas. De manera que me engrandecí, y superé a todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. También mi sabiduría permanecía conmigo. Y no negué a mis ojos cosa alguna de cuantas deseaban. No privé a mi corazón de ningún género de placeres, porque mi corazón se alegraba en todas mis labores. Y esta es la porción que tuve de todo mi trabajo. Luego miré todas las obras que habían hecho mis manos, y en todos los trabajos que yo me había afanado por efectuar. Y era aquí que era todo vanidad y correr tras el viento, y no hay provecho en nada debajo del sol. Enseguida volví la vista para observar la sabiduría y la locura y la insensatez, pues ¿qué podrá hacer el hombre que venga tras el rey? Nada, sino lo que ya muchos han hecho. Y yo he visto que tanto se aventaja la sabiduría de la insensatez como la luz se aventaja a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, pero el insensato anda en tinieblas. Y con todo advertí yo que un mismo suceso les acontecerá a todos ellos. Dije entonces en mi corazón, así como le sucede al insensato, así también a mí me sucederá. ¿Para qué, pues, me he hecho más sabio que los demás? Luego dije en mi corazón, esto también es vanidad, porque del sabio, lo mismo que del insensato, no habrá memoria para siempre, puesto en los días venideros todo será olvidado. ¿Y cómo sucede que muere el sabio, así como el insensato? Por todo esto yo aborrecí la vida, porque mala es para mí la obra que se hace debajo del sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo aborrecí yo todo mi trabajo en que me había afanado debajo del sol, el cual tendré que dejar a alguno que vendrá después de mí. Y quién sabe si será un sabio o un insensato, y él será señor de todo mi trabajo en que yo me he afanado, y en que he mostrado mi sabiduría debajo del sol. Esto también es vanidad. Volvíme pues para hacer despertar mi corazón.
respecto de toda mi labor en que me he afanado debajo del sol. Porque hay hombre que se ha afanado con sabiduría y con ciencia y con buen éxito, y sin embargo, a un hombre que no ha trabajado en ello lo tiene que dejar como porción suya. Esto también es vanidad y un mal muy grave. Pues ¿qué tiene el hombre de todo su afán y de todos los esfuerzos de su corazón en que se ha afanado debajo del sol? Porque todos sus días son dolores, y su trabajo es enfado, y aún de noche no reposa su corazón. Esto también es vanidad. No hay pues para el hombre cosa mejor que comer y beber, y hacer que su alma disfrute del bien en su trabajo. Pero esto también he visto que viene de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer ni quién puede gozarse más que yo? Porque al hombre que es bueno delante de él, delante de Dios, él le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador le ha dado el trabajo pesado de recoger y amontonar, para darlo al que sea bueno delante de Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Aquí en estos versos, estos son los dos primeros capítulos de Coelet. Tiene 12 capítulos. Interesante de leer. Pero cuando uno lee estas cosas en castellano, al igual que lo que uno lee en castellano, puede leer el Zohar, puede leer la Torá, puede leer muchas cosas en castellano, y evidentemente lo único que hace es deprimirse, como dice Josué Rodríguez, ya no sé qué no es vanidad. Sin embargo, cuando uno lo lee en hebreo y entiende los significados profundos, se da cuenta que el Hebel no es vanidad que va a desaparecer, sino que acá está hablando del secreto de la reencarnación. Está hablando con un idioma muy parecido al de Miau. Y está mostrando lo que es un científico. Un científico prueba, investiga, hace ensayos y experimentos. Y él recibió de su padre, David Amelech, tanto poder y la fuerza para construir el Beit HaMikdash, o sea, para llevar al reino de Israel a su máxima expresión. David Amelech, a pesar de que él era el verdadero amante de Israel, de Dios, el cantante de Israel, él, por haber derramado tanta sangre en las guerras, él no construyó el Beit HaMikdash, pero su hijo sí. Dios le dijo que tu hijo va a construir, y por eso se llamó Shlomo, Shlomo de la palabra Shalom. Y como decíamos antes, los profetas del Sheker dicen Shalom, Shalom, pero no es Shalom. Shlomo Amelech quiso probar lo que era el verdadero Shalom, el Shalom de construir. Y él construyó, hizo muchas cosas, y en determinado momento quiso investigar y ver qué es lo que le pasa a aquel que no hace Shalom. Entonces, alguna vez contamos cómo fue que fue desterrado, que el rey de los fantasmas liberó al rey de los fantasmas que habían atrapado, y él lo agarró y lo tiró del otro lado del mundo y se fue al exilio donde nadie lo conocía, y hay midrashim, historias que cuentan acerca de todo esto, y este Eclesiastes entonces justamente está contando esos momentos en que se dio cuenta que todo lo que él había sido rey en Jerusalén, por querer probar, ¿qué es lo que hizo probar? El rey de los fantasmas tenía un secreto que se llamaba Amelech, quería conocer, y entonces él le dijo, si me soltás te voy a dar el secreto
Entonces lo soltó, y al ser soltado pudo recuperar su fuerza, y lo tomó el rey Shlomo y lo mandó al exilio. Después Shlomo Amelech volvió, y por lugares donde no fue reconocido, lo tomaron por loco, y él decía que era el rey, y todos decían el rey Shlomo, el gran Shlomo está acá lejos de Jerusalén, vestido con andrapos y sin comida. Bueno, y toda una serie de historias. Pero el tema es que cuando se usa el sehel sin principios, se usa la ciencia, entonces es lo que sucede hoy en la tierra de Israel, que se le da la posibilidad al malvado, a aquel que lo quiere destruir, de probar, quiere saber, quiere hacer paz, pero no hay paz. Entonces el Rab, en medio de todo este asunto, nos trae este versículo que dice: enseguida volví la vista para observar la sabiduría y la locura y la insensatez, pues ¿qué podrá hacer el hombre que venga tras el rey? ¿Qué puede hacer una persona que quiera darle algo nuevo al rey, cuando el rey ya tiene de todo? Nada, sino lo mucho de lo que ya fue hecho antes. Entonces, en base a esto, dice el Rav Ginsburg que es todo esto también, toda esta enseñanza, Shlomo Melech, lo escribió con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Entonces hay muchas insinuaciones, muchas alusiones de lo que va a haber en el futuro. Entonces dice Shlomo Melech, en hebreo se dice: ufniti ani lirot chokhma beolelut besichlut ki ma adam sheyavo acharei hamelech et asher kvar asu. Entonces escribe la Arizal que siempre que está escrito Upniti Lirot, o sea, me dirigí a ver, que Shlomo Amelech, el más inteligente, el más sabio de todos los hombres, él necesita ir allá para ver, como decíamos recién, el científico tiene que experimentar, tiene que ver para creer. Este versículo dice: y entonces yo volví la vista para observar lo que es la sabiduría, lo que es la locura. Quiso ir a ver. ¿Acaso, dice la Arizal, un sabio como Shlomo Amelech tiene que ir a ver eso? ¿No sabe por propia Ruach HaKodesh qué es todo esto? ¿No es el más sabio de todos los hombres? Todo esto significa que hay algo mucho más profundo. Incluso, como dice el mismo Shlomo Amelech, he dicho cosas y parece que he dicho voy a ser sabio, pero la sabiduría está muy lejos de mí. Dice el Rab respecto a esto, dice: yo pienso que la sabiduría es algo profundo. Sin embargo, acá está dicho: y me dirigí a ver sabiduría y locura y insensatez. También hay otras traducciones de estas palabras,
Olelut Besijlut, como estupidez y corrupción, todo dentro de la misma idea. Pero esto nos enseña que a la Jochma hay que ir a verla. Hay que ver, hay que dirigirse, hay que concientizarse, ponerla en la mira y ver su profundidad. Pero con respecto a la estupidez y la corrupción, a la locura, a la insensatez, hace falta ir a verla para saber de qué se trata. Dice la Arizal una explicación completamente sorprendente. Hay algunos tzadikim que ellos se hacen a ellos mismos locura e insensatez. Hay tzadikim que se hacen como si fueran locos y dicen cosas insensatas. Y entonces los ponen en la cárcel. Y este es el ejemplo justamente del Irmiyahu Anabí. Cuando Shlomo dice, me dirigí a la insensatez y a la locura, está aludiendo a un descendiente suyo que iba a ser el mismo encarnado, que iba a ser puesto en la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay más insensatez y locura que ir en contra del gobierno. Ir al gobierno y decirle todo lo mal que está haciendo, a tal punto en que el gobierno no tiene más remedio que encarcelarlo. Por supuesto el Rav Ginsburg se siente muy identificado con eso, pero todos los grandes rebes y los grandes sabios de la historia de Israel, quien más quien menos estuvieron presos justamente por decir la verdad, que hay más locura e insensatez que decirle la verdad a quien no la quiere escuchar. Entonces, ¿por qué lo ponen en la cárcel? Es un hombre sabio que hace lo que él dice, un hombre justo y bueno. Lo que es no, dice que es no, y lo que es bueno, lo que no es bueno, dice que no es bueno. Y dice, frente al gobierno, frente al Estado, le dice exactamente qué es lo que está pasando, qué hace el Estado con él, cómo se hace para desvirtuar, porque muchas veces cuando se pone a alguien en la cárcel o cuando se lo mata incluso, se lo hace más grande todavía, se lo hace un héroe. Lo que se hace realmente es reírse de él, decirle que está loco, que es un insensato. Entonces, eso es lo que hacen. Aquel que correspondería que sea el Mashiach, que a lo mejor es Irmiyahu, y a quien le corresponde levanta tal cual lo que este Cristo en el Zohar está escrito que van a decir que el Mashiach es loco, que es estúpido, que se salió de la cordura. Así dice el Zohar que van a decir del Mashiach. Y así hizo el Irmiyahu. Estupidez y locura e insensatez. De eso lo acusaron a Irmiyahu. Y justamente para desvirtuarlo completamente, le dicen que él está loco, que es un estúpido, que su mente no funciona. Entonces,
¿Cómo sigue el versículo? Dice, y enseguida volví la vista para observar la sabiduría y la locura y la insensatez. Pues ¿qué podrá hacer el hombre que venga tras el rey? Nada, sino lo que ya muchos han hecho. Upniti ani lirot chokhma veolelut vesichlut, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך? מי זה האדם שיבוא אחרי המלך? ¿Quién es el hombre que va a venir tras el rey? Irmiau. Irmiau es la persona que vino tras el rey Shlomo. Y así explica el Arizal lo que significa quién es el hombre que va a venir tras el rey. El Arizal dice que el hombre que vino tras el rey, ¿quién es llamado hombre? No cualquiera, fue Irmiau el El hombre que vino después de la reencarnación de Shlomo, y a él es el que lo pusieron en la cárcel, un poco Nida Keneged Nida nuevamente, que Shlomo liberó al fantasma a Ashmedai, que fue el que lo arrojó al exilio. Así también, por haberlo alejado, después a él lo pusieron en la cárcel. En vida, Shlomo Amel lo condenaron al exilio. Tuvo que volver y pasar vergüenza hasta que él volvió y recuperó su reinado. Pero su descendiente fue tomado por estúpido. Por supuesto, ¿cómo va a liberar al fantasma y darle nuevamente el poder? ¿Cómo le va a creer a un mentiroso? Entonces fue luego su descendiente el que hizo la rectificación de todo esto. Entonces esos mismos reyes de Yehudá, que eran descendientes también de Shlomo Amelech, todos los descendientes, todos los reyes de Israel fueron descendientes de Shlomo Amelech. Entonces la Arizal escribe que así sucede en todas las generaciones. En todas las generaciones hay un personaje con las características de Irmiau. Dice que en cada generación hay personas justas de los cuales la gente se burla. Que en los medios de comunicación hacen de él un ejemplo de lo que es la insensatez y la locura. Y si él tiene mucho éxito, si a pesar de todo eso sigue convenciendo a las masas, entonces no tiene más remedio y lo mandan a la prisión. Justamente por esta imagen que crearon de él. ¿Y cómo termina el versículo? Kima Adam Sheyabu Acharei Amelech. ¿Quién es el hombre que va a venir después del rey? Et asher kvar asu. Aquel que ya fue hecho, ya hicieron. Entonces, ¿quién fue ese hombre que vino detrás del rey? Es algo impresionante. Volvió a hacer lo mismo. Shlomo Amelech se reencarnó en Irmiau. Y todo volvió a suceder igual. Cada personaje fue pagado Midá Keneged Midá. De acuerdo a lo que hizo, así fue su recompensa. Y el Eben Ezra escribe que todo lo que yo puedo hacer en mi vida ya fue hecho. Ya existió eso por todas las generaciones eternamente. Y este es justamente
un motivo que vuelve constantemente en las palabras de Coelet. Todo lo que a mí se me puede ocurrir fue algo que ya fue hecho. Y si ya fue hecho, fue justamente, ¿por qué se me ocurre a mí? Porque fue hecho por las raíces de aquellas almas o sea, por aquellas almas que son las raíces del alma que soy hoy yo. Entonces aquí también vemos cómo en la actualidad y a través de toda la historia hay generaciones donde hay gente que se burla de otros porque le están diciendo la verdad. En Argentina y en todos los países también, el gobierno, no solamente en el Estado de Israel y en el judaísmo, sino que también la forma que tiene el gobernante que sabe que está haciendo las cosas mal, es desprestigiar y burlarse, y al final, si no puede con él, lo pone preso. Luego Larisa dice algo completamente extraordinario, más todavía quizá que todo esto, que después de todas estas cosas, de sabiduría, de insensatez, de locura, hay otra reencarnación, hay otro Gilgul. Toda esa burla, toda esa insensatez se reencarna en un sabio que fue uno de los más grandes sabios que vinieron después, en la época del final del segundo templo, que se llamaba Hillel Azaken. Hillel el anciano, y justamente Hillel viene de la palabra, tiene la misma raíz de Olelut, que Olelut significa por un lado estupidez, pero la acción del Italel, de Itolelut, quiere decir burlarse, burla y escarnio. Por un lado, Hillel es Alel. Wow, casi se me va el tiempo, ¿eh? Por un lado, Hillel es Alel, quiere decir alabanza a Dios, pero por otro lado es Olelut, cuando uno hace como que alaba y engrandece a otro, pero en realidad se está burlando de él. Acá vemos otro ejemplo de una raíz que tiene significados opuestos, que puede dar lugar a distintas a interpretaciones opuestas. Entonces, uno de los más grandes sabios de la historia justamente viene de este tema de Olelut. Y entonces, si hacemos un paralelo, el otro sabio que estaba con Hillel, ¿quién era el otro, el que era pareja de Hillel? ¿Ustedes se acuerdan? Hillel y Shammai. Entonces, Shammai, teóricamente, tiene que ver con Sihlut. Sihlut viene de Sehel. ¿Qué quiere decir
Sihlut. Sehel quiere decir intelecto, pero Sihlut quiere decir cuando el intelecto funciona mal y se transforma en, perdón, Olelut no es estupidez, sino que es burla, y Sihlut es estupidez. Lo contrario de la sabiduría es estupidez. Y lo contrario de la seriedad es la burla. Lo contrario de la bondad. Entonces, a pesar de que la mayoría a pesar de que Hillel, todas las halajot vienen la mayoría de Hillel, sin embargo, las halajot son llamadas Sehel. ¿Qué son las halajot? Son el trabajo del intelecto. Entonces, en esencia, dentro de las halajot está Shammai. Entonces, pues, la regla general es que cuando el Arizal habla de las reencarnaciones, siempre empieza de los más grandes. Entonces aquí empezó con Jacob y con Moshe, luego con Shlomo, luego con Yirmiyahu Anabí y pasó a Hillel y Shammai. Entonces, Hillel y Shammai son reencarnaciones, o sea, los dos, cada una de las características de ese pasuk de Proverbios. Y luego habló, la siguiente encarnación es como Rabí Tarfón. Tarfón es también uno de los grandes sabios que viene después en el Talmud. Y está escrito que en los días del Mashiach la halajá va a ser como Rabí Tarfón. Y es sabido, aquí les pongo cómo se escribe Tarfón. Tarfón. ¿Quién me calcula la gematria y me dice a qué otra persona qué otra persona tiene que ver con Tarfón? Hillel y Shammai. Eran dos escuelas que eran también el final del segundo templo, eran Tanaim, eran los maestros de los Tanaim, que ellos determinaban cómo era la halajá. Entonces, hay todo un aire meshijista, meshijí. El Mashiach merajefet aquí constantemente. Entonces, todavía no hicieron el cálculo de cuánto es Tarfón. Tarfón es 345. ¿Quién sabe cuál es la gematria? ¿Qué otro nombre suma 345? Un nombre que lo tienen escrito acá delante de ustedes. ¿Qué es? Moshe. Entonces son todas reencarnaciones de todas estas mismas personas.
Entonces Rabbi Tarfon es igual a Moshe. Vamos a hacer a meditar un poco en todos estos asuntos. Con un poco de música del rap. Bueno, entonces vemos aquí como todo vuelve y todo se vuelve a hacer a veces en forma opuesta para rectificar, para compensar. Entonces, así como está escrito que grande es el estudio que se transforma en acción, en el futuro por venir todo va a estar revelado, todo lo que suceda va a ser una revelación de Dios. Entonces se va a decir al revés. Gadol Talmud, Gadol Maaseh Sheba Alidei Talmud. Grande es el acto que se transforma en un estudio, una sabiduría. Entonces vemos que aquí todo tiene que ver con este secreto de la piedra de zafiro, que se transforma en un monumento con la fuerza de Jacob, que se reencarna. El secreto de la piedra que se hace un monumento también es el secreto de la construcción del Beit HaMikdash, por supuesto. También Moshe,
construyó el tabernáculo, pero era el Beit HaMikdash, esa casa dentro del corazón y ahí en el desierto, que también es como el secreto del punto que Shlomo Amelech lo llevó a su máxima expresión en una gran construcción de Jerusalén y del Beit HaMikdash. El secreto de Bayarim Matzeiba de Jacob, que se transformó en Irmiau. Entonces, vemos que todo este verso en el cual se basa este mamar que dice así: se los voy a escribir aquí para que se acuerden cómo era. Todos ustedes ya saben hebreo, ¿no? Como para entender si les escribo algo sencillito. Vaikach Jacob Eben Bayerima Matzeiba. Y Jacob tomó una piedra y levantó un monumento. ¿Sí? Están ahí, ¿no es cierto? No se fueron a comer y dejaron la computadora olvidada. Entonces, ahora vemos por qué los sabios dicen que todo lo que sucede es la fuerza, a través de la fuerza de los patriarcas. Se ve como el alma de ellos se va reencarnando de generación en generación y cada uno de sus aspectos que cuenta la Torá se va rectificando en distintas personalidades, se va invistiendo en distintos personajes para completar la rectificación en aras de rectificar el mundo. Entonces Jacob levantó Irmiau. Y otra insinuación matemática. Todo este versículo, Vaikach Jacob Eben Bayerima Matzeiba, resulta que un segundito, Bayerima, habíamos dicho que eso es el miau, ¿no es cierto? Y si ustedes suman la gematria del resto de las palabras, de las otras 4 palabras, van a ver que suma Malhut. Interesante, ¿no? Entonces, Vaikach Jacob Eben Bayerima Matzeiba, gematria Bayerima Malhut, Irmiau Malhut, o sea, levantó el reinado. Entonces, es eso que hizo ahí en la noche que soñó, que reunió las 12 piedras que representan a las 12 tribus, significa que ahí fue donde puso la piedra fundamental, la piedra básica para crear el reino del pueblo de Israel. Entonces, todo esto es en realidad Malhut Irmiau, el reinado de la fuerza de Irmiau. Así, otra alusión que hay en todo esto es que
cuando el líder de Israel sale de la cárcel, no simplemente sale Stam, sino que sale para reinar. Así cuando Yosef salió de la cárcel, fue transformado en el virrey. Así también, cuando el Admor Zaken salió de la cárcel, ahí se destruyó el secreto, se rompió el decreto en el cielo de que él iba a ser, de que no se podía transmitir el Hasidut, y así mucha gente que salió de la cárcel, cuando sale de la cárcel, incluso lo vemos en muchos líderes de la historia moderna y de otros lugares, que cuando salen de la cárcel, si no son matados, si no son puestos durante toda su vida allí, cuando salen con más fuerza de lo que estuvieron antes. Otra insinuación interesante es que las otras 4 palabras el promedio de las 4 palabras restantes es 124, que significa, que es la gematria de Vaikaj. Vamos a organizar un poco este asunto que está medio confundioso. Entonces, ahora lo pusimos aquí abajo. ¿Qué es Vaikaj? Y tomó. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Que tomó las piedras del lugar y las transformó en una matzeiba. Entonces, en esas palabras de la Torah está insinuado todo lo que va a suceder después. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes toman Vaikaj, Jacob, Eben, Matzeiba, el promedio es las 4 letras. Entonces, significa que tomó 4 veces a Irmiau, y es el secreto de estas 4 reencarnaciones que hablamos al principio. Entonces, dice el Rav Ginsburg cosas maravillosas respecto a todo esto, que vamos a tratar de transmitírselas en estos últimos minutos que quedan. Por ejemplo, 2 veces 124, o sea, 2 veces Vaikaj es 248. ¿Qué es 248? ¿La gematria de qué? Abraham. Entonces, esto que hizo Jacob, tomó 2 veces a Abraham, y como es sabido, como dijimos antes, que las 4 palabras suman Malhut. Entonces, Abraham
Abraham, o sea, 2 veces Abraham, es igual a Malhut. Entonces hay muchas veces en el Tanaj que está escrito la palabra Baikaj, por supuesto son los preceptos positivos, ¿sí? Pero siempre está relacionado con el Malhut. Entonces significa que hay que tomar el reinado. Esto son insinuaciones que hace el Rab respecto a la situación de hoy en Israel. Entonces este es el secreto de la construcción del reinado de Malhut. Y no se olviden que toda la historia es que es la revelación del Malhut que hay en el Keter, que es el punto ese de Keter que se transforma en Matseiva, o sea, la construcción del reinado aquí en la tierra de Akadosh Baruj Hu. Acá trae el Rav Ginsburg otro lugar, dice, ¿cuándo fue en la Torá la primera vez ¿Cuándo fue la primera vez que figura la palabra Baikaj en la Torá? Figura en un lugar que está muy, muy cerca del principio de la Torá. ¿Alguien sabe lo que dice aquí? ¿Alguien sabe lo que está escrito aquí? Dice, Baikaj, Abaya, Elohim et Adam, Vianihu Bagan Eden Leabda Uleshambra. ¿Qué significa esto? Y tomó Abaya, Elohim, al Adam y lo colocó en el Gan Eden, en el paraíso, para trabajarlo y cuidarlo. Esa es la primera vez que figura la palabra Baikaj. Habíamos dicho que 2 veces Baikaj es Abraham y 4 veces Baikaj es Malhut. Entonces ahí está el secreto del Malhut. Entonces, Akadosh Baruj Hu toma al hombre. ¿Qué es el hombre? Sabemos que Adán tiene 3 letras que son las iniciales de 3 personajes muy importantes. Adam, David, Mashiach. O sea, esa es la secuencia completa de lo que es el reinado. Entonces él tomó al reinado allá, al hombre, para que reine en el Gan Eden. ¿Qué quiere decir reinar? Ese es el secreto del verdadero rey. Para trabajarlo, para servirlo y para cuidarlo. Eso es lo que tiene que hacer el verdadero rey.
Entonces Hashem toma a Adam Arishon, al rey, lo pone en el Gan Eden para que sea el rey. Entonces, en esencia, este pasuk, que significa que lo coronó como rey de toda la creación. El segundo Vaikaj tiene que ver con algo que algunas mujeres, a las mujeres feministas no les gusta para nada, que es otro versículo también en la época de la creación, que dice, y tomó una de sus costillas y cerró su carne bajo ella. ¿Qué es esto? Tomó una de esas costillas y transformó, y con ellas hizo a la mujer. ¿No, Juan? Está escrito que no hay rey sin reina. Entonces, Akadosh Baruj Hu tomó una costilla que en hebreo costilla se dice tzela. Tzela tiene una gematria muy interesante. Estas son las cosas con las que les gusta jugar al Rav Ginzur, así que yo no hago más que transmitirlo. Espero que les guste todos estos juegos de palabras. Tzela quiere decir costilla. Tzela, como ustedes ven, tiene gematria 90, 160, 190. ...190 es el triángulo de 19. Además de ser 10 veces 19, también es el triángulo de 19. ¿Y 19 qué es? 19 es la gematria de Javá. Javá es el nombre de la primera mujer, ¿verdad? Entonces, el Rab dice algo muy divertido, y es que Tzela también es la suma de Eben y Matseiva. Son las dos palabras con las que estamos jugando todo el tiempo. Acá no lo escribí bien. Eben y Matseiva es igual a 190. O sea, Tzela. Tzela es el secreto de Tzel, que es la sombra. Como está escrito, nace Adam Betzalmeino Kidmuteino, hagamos un hombre a imagen y semejanza. Entonces,
Perdón, acá puse mal. Cela se escribe con Ain. Pero de todas maneras, el portal de Cela es Cel. Bueno, hay muchas alusiones acá de esta palabra hebrea, no vamos a entrar porque si no se va a alargar demasiado la clase. No sé si todos ustedes quieren seguir. Tenemos material para seguir constantemente sin parar durante varios años. ¿Y qué está dicho de Javá? De Javá está dicho que es la madre de toda criatura viviente. La Torá dice Em Kol Chai, la madre de toda criatura viviente, de toda vida. Eben y Matzeiba son las iniciales de Em. ¿Ok? ¿Qué más? Para terminar la clase con todas estas historias. Entonces Matzeiba, que Jacob puso, es el promedio de Rachel y Lea. Entonces, Matzeiba dos veces es igual a Rachel y Lea, que son las dos las madres del pueblo de Israel, y por supuesto son las reencarnaciones de Javá. Entonces, estos dos Baikaj, habíamos dicho que dos Baikaj juntos suman Abraham, ¿sí? Dos veces Baikaj es igual a Abraham, y Abraham, Baikaj, es perdón, era al revés. Dos Baikaj y salió dos Baikaj es Abraham, y también Abraham es Betzelem Elohim, a imagen de Dios. Betzelem Elohim bara Otam, los creó a imagen y semejanza de Dios. También Baikaj es la gematria
4 veces Baikaj. Hay otro versículo donde dice Baikaj, Shem Beyafet et Asimla, y tomaron Shem y Yafet, los dos hijos de Noah, tomaron un vestido y cubrieron a su padre. Beyafet suma también Malhut, 4 veces Baikaj. Entonces, significa que dentro de Yafet el promedio de cada una de las letras de Yafet, que son 4, entonces es también Baikaj. Bueno, hay muchos otros secretos, infinitos secretos aquí. Con esto damos por terminado el capítulo 28 del Mamar de la Inbet del Rebbe Rashab. Vamos a continuar la semana que viene con el capítulo 29, también referido a las Sefirot y también referidos a Sefer, a Sapir, que tiene que ver con un versículo muy lindo que a nosotros nos gusta mucho, que tiene que ver mucho con Chabad. El Rebbe Rashab explica Sapir con un versículo de Teilim de David Amelech que se llama, este es el anticipo de la clase que viene, que dice Pada Veshalom Nafshi, redime con paz mi alma. Nuevamente Shalom tiene que ver con Shlomo y hay muchos secretos aquí que vamos a leer la clase que viene y por supuesto vamos a cantar el Nigun Pada Beshalom Nafshi de la redención del Admon Zaken cuando salió de la cárcel y se transformó en rey. Los invitamos a seguir todas nuestras clases, a apoyarnos con todo lo que ustedes puedan. Cuanto más pongan, más van a recibir, como estudiamos hoy. Cuando más manden a la tierra de Israel, más también Akadosh Baruj Hu va a revelar su rostro y los va a bendecir. Vengan al seminario, vengan a todas nuestras clases y que tengan mucha bendición desde la tierra de Israel. Acuérdense que pusimos una nueva melodía, la pueden ver en la página principal de dimensiones.org.